fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Quienes no lo sabían y quienes lo tengan que saber. Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela. La censura no logró silenciarnos. Hablan de un plan de pacificación. El bloqueo de nuestra señal en Venezuela tampoco logró que los ciudadanos perdieran su derecho a ser informados. En la mitad de la transmisión y justo cuando la información era clave. Nosotros habíamos comenzado el cubrimiento desde temprano porque empezamos a ver la cantidad de gente que asistía a la convocatoria de los jóvenes, febrero 12, y también de la oposición. Entonces, nos pareció pertinente estar ahí. De todas maneras, desde el día anterior, nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez en Caracas ya estaba asignado a esta misión. Obviamente también estábamos cubriendo la marcha oficialista, que, bueno, son estas marchas que siempre se oponen a las otras, pero bueno, también estábamos siguiendo esa marcha, pero por la tarde, cuando ya vino la desestabilización y comenzaron los actos de violencia. Bueno, y luego de toda esa etapa y de toda esta etapa de censura, de tensiones, de angustia, no solamente para NTN 24, sino para la libertad de prensa en el continente, tenemos con nosotros, para orgullo de este programa, a Claudia Gurizati, quien es la directora general de NTN 24. Es un honor tenerla aquí esta noche, Claudia. Oscar, el placer y el honor es mío estar aquí contigo compartiendo la mesa y con tus televidentes. Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Gracias, Claudia. Claudia, has estado en un seminario, un evento anual de periodistas y editores realizado en el Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe de FAYU. Ayer, denominado Reportando desde y sobre América Latina y el Caribe, ha señalado que hay una actitud fría y distante de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, porque en Venezuela lo que hay es una verdadera censura, aunque el secretario Insulza de la OEA dijera en un principio que no había censura en Venezuela. Como ustedes lo han dicho, es sorprendente. Eso sí fue una noticia hoy. No esperábamos que el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, tomara partido finalmente. No sabemos hasta qué punto, con qué profundidad, pero bueno, por lo menos fue interesante que él recordara también ese episodio en el que otros países también le han cedido el asiento a las personas, así pertenezcan a otra nacionalidad, o a los líderes políticos que están apoyando, como es el mismo caso de Venezuela. Claudia, ¿qué es NTN 24 y qué es lo que determina que fuera censurada, sacada del aire en Venezuela? Yo lo que creo realmente es que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, solamente tolera medios que pueda controlar. En la medida en que pueda estar dentro de la dinámica de los intereses del gobierno venezolano, es aceptado que ese medio esté, si no le incomoda. La información normal, cotidiana, como la vivimos nosotros los periodistas, que vamos a la calle, tomamos las versiones, escuchamos al oficialismo, también escuchamos a la oposición, no les interesa, porque obviamente tiene un proyecto político muy claro. La falta de división de poderes en Venezuela es evidente. Todos esos mínimos democráticos empiezan ya a estar en los niveles en los que uno ya se pregunta si definitivamente hay vías democráticas o no las hay. Y entre ellas está también el respeto a la libertad y a los derechos civiles. Al no haber división de poderes, al cerrar los medios de comunicación que resultan incómodos, pues se sienten más cómodos para tomar sus decisiones. Cuando los dictadores tratan de censurar totalmente a la prensa, yo recuerdo la frase del arzobispo de París cuando Napoleón se autoproclamó emperador, que decía: ¿por qué no viene el Papa a coronarme? Y el monseñor le dijo: emperador, deja a la iglesia tranquila, que ni siquiera nosotros los curas la hemos podido destruir. Y eso mismo le dijimos a Noriega cuando dijo: yo destruyo a la prensa así en Panamá. Le dijimos ahí unos periodistas que estábamos cuando el intento en octubre del 89, 2 meses antes, de Moisés Giroldi de derrocar a Noriega, le dijimos: general, deja a la prensa tranquila, que ni siquiera nosotros los periodistas la hemos podido destruir. Hay dictadores que crearon periódicos, como fue Somoza con el periódico Novedades, Trujillo con el diario El Caribe y el diario La Prensa de Nueva York, que fue con dinero de Trujillo, Fidel Castro, Granma. Sin embargo, no han podido destruir a la prensa. ¿Cuál ha sido la estrategia de NTN 24 para seguir saliendo del aire? ¿De dónde están saliendo ustedes? Oscar, qué interesante además este recuento que haces históricamente, porque no han podido destruir a la prensa en esos tiempos. Y yo hablo de esos tiempos que no son muy lejanos, pero muy distintos a lo que estamos viviendo actualmente. Ahora además hay redes sociales.
Es decir, la comunicación no se rompe, a pesar de que cierren medios, a pesar de que no haya papel para los periódicos, no se rompe porque existe Internet, porque existen las redes sociales, porque existe Twitter, porque existe Facebook, y a través de esas ayudas, los medios tradicionales nos hemos también apalancado cuando el acceso a la información ha sido un imposible. ¿Cómo? Para hacerlo profesional, a través precisamente del proceso que como periodistas profesionales le damos a ese periodismo ciudadano o a esas personas que sin ser periodistas sencillamente son testigos en la calle. Pues de esa manera, Oscar, nosotros estamos ampliando nuestra plataforma digital. Esto nos obligó incluso a ampliar el grupo de reporteros para la plataforma digital y lo estamos haciendo en Venezuela. ¿Cómo cubren a Venezuela? ¿Cómo se reconfirman las fuentes y ese tipo de cosas? Mira, hay muchas formas. Una es con el equipo en terreno. Acabamos de contratar otro equipo precisamente para apoyar a este equipo que ya es reconocido y ya sufre amenazas. Incluso acercarse al oficialismo le resulta bien peligroso porque si hay turbas, pues cualquier incitación a la violencia puede terminar en una agresión física. Cuando se acerca a las fuentes oficiales, pues son insultados y agredidos. Acabamos de contratar este otro equipo. Entonces, para contestarte la pregunta es, por ejemplo, nos llega un video de una agresión a un estudiante. Buscamos desde nuestro centro en Bogotá, en Estados Unidos, a los familiares por teléfono, los ponemos en un Skype, nos cuentan si efectivamente esa persona sí es o no es, o el protagonista del mismo video, o un familiar. Confirmamos si es verdad y nuestros periodistas en terreno también acuden a buscar a estas personas para que nos expliquen realmente desde el punto de vista de ellos qué ha sucedido. Y lo hemos hecho así, hemos ya documentado más de unos 20 casos de agresiones concretas, con las mismas personas que las sufrieron o si están encarceladas, si están incomunicadas con los familiares que saben que fue esa persona cercana a la que la sufrió. De esa manera, por ponerte solo unos ejemplos. Claro, Claudia, evidentemente que muchas veces más terrible que la censura es la autocensura y precisamente el riesgo que tú acabas de citar, que acercarse a los voceros oficiales identificándose como un medio como NTN 24 es un riesgo tremendo de agresión y de todo. ¿Cómo precisamente evitan ustedes que esos grupos de ustedes que están en el terreno se autocensuren? Yo creo que es con voluntad y con apoyo de las directivas desde donde nosotros estemos, llámese Bogotá, llámese Estados Unidos, llámese Panamá. Cuando hay parámetros claros y cuando yo creo que hay conciencia y vocación de generar noticias transparentes, cuando hay conciencia de los valores democráticos, yo creo que pues uno resiste, como periodista resiste porque además nosotros tenemos derechos, pero también tenemos el deber. Cuando las democracias se debilitan, cuando hay autoritarismos, cuando hay gobiernos que aprovechan la debilidad del otro, de la sociedad inerme, el periodista finalmente tiene que cumplir la función de hacer la denuncia y hacer la crítica. Hablando de esa función y de esa crítica, ¿a qué atribuyes, lo has dicho, fría y distante a la actitud de Estados Unidos ante la crisis sudamericana? ¿A qué atribuyes esa, yo no quiero usar la palabra desdén, pero esa tortícolis para no mirar hacia Latinoamérica de la gran prensa norteamericana? Algunos lo llaman indolencia. Yo pienso que el gobierno de Estados Unidos definitivamente ha perdido un liderazgo en la región. Y como periodistas que hemos hecho cubrimiento de muchos temas que le interesaban a Estados Unidos, el tema del narcotráfico ha sido uno de los que más le ha interesado, yo pienso que estamos atravesando un momento en el que ese liderazgo en los valores democráticos de Estados Unidos está totalmente ausente. En la región nosotros no hemos visto una presencia, una persistencia consciente y sistemática de los líderes estadounidenses. Hay una frialdad, nos están viendo como, ok, arreglen los problemas entre ustedes. Un miedo, yo también creo, a ser tildados de intervencionistas en los asuntos de la región. Pero no solamente creo que la responsabilidad es solo de una decisión política de Barack Obama o de los líderes en Estados Unidos. Yo creo que también el cambio de fuerzas en la región y el hecho de que Venezuela logró también con el poder económico de los petrodólares generar una gran influencia y el discurso de que queremos ser independientes a los Estados Unidos, de no depender políticamente de los Estados Unidos, pues también ha alejado a Estados Unidos de la región. Viéndolo desde Colombia, ¿cómo recibió la sociedad colombiana esta censura de NTN 24, teniendo el gobierno colombiano que mantener las formas
por el simple y sencillo hecho de que está en su misma realidad, en una realidad difícil, las negociaciones en La Habana con la FARC, las campañas políticas, si lo decimos así en plural, con una oposición tan recia, como tan tenaz, como dicen ustedes los colombianos, sí, de Álvaro Uribe, de Andrés Pastrana, en esa coyuntura se tiene que manejar el gobierno colombiano. Pero ¿cómo lo ves tú? El tratamiento a la situación y a esa realidad venezolana tan explosiva. Ha propuesto una comisión de 3 cancilleres, pero esto tampoco ha calado ni en la oposición ni en la sociedad venezolana. ¿Cómo ves este tema concretamente desde la perspectiva colombiana? Pues mira, para el colombiano común y corriente fue una afrenta el cierre de NTN 24 y esperaban una respuesta del gobierno, pero muy bien lo dices, el gobierno está con otros intereses y en ese momento no puede decir nada. Los expresidentes, no solamente colombianos, sino también otros expresidentes de otros países han sido muy solidarios con NTN 24, el expresidente Alan García, el expresidente Toledo, otros expresidentes de la región, la lista es larga. Los colombianos también sienten que el liderazgo de su presidente no es exactamente lo que esperan. El presidente está muy enfocado en su reelección y para lograr esa reelección está muy esperanzado en lo que suceda en La Habana con las FARC y está dependiendo de que las FARC realmente aceleren y den el paso para hacer una firma de algún acuerdo que haga pensar que efectivamente sí puede haber paz en Colombia. Y obviamente la ilusión de la paz hace que la gente pues tenga expectativa, pero también sorprende que no tenga posturas muy claras cuando se violan derechos y garantías civiles. Vamos a la primera pausa y continuamos con esta brillante periodista. Qué fácil es hacer un programa con una invitada tan brillante como Claudia Gurizati, directora general del canal NTN 24, un nuevo periodismo en América Latina.